Recuerden aprovechar ahí en esas cortes de sesión hacer la pausa activa, ¿no? Cambio de movimientos. Si está en la cama, volteen al menos la almohada de lado, cámbienlo. Sigan en la vueltica. Y les digo, no me acordaron al fin de guardar la sesión anterior y cuando se cruza con un cierre, de una vez esa última queda eliminada. Oye, ingeniero, una pregunta. Hágala. Supongamos que tenemos un contrato de, puedo decirlo así, de una casa de interés social. La interventor, y ajá, y eso tiene una estipulación de costos por cada casa, ¿cierto? ¿Cómo? Una estipulación de costos por cada casa, o sea, cada casa va a costar tanto en materiales y eso. Sí. ¿Qué sucedería si yo, o sea, si yo en el contrato que firmo que cada casa va a costar tanto y al final me termino gastando más de lo pactado o acordado? Pues ahí en ese caso es culpa del contratista y pues perdió el año. ¿Lo pueden sancionar la interventoría? No, le toca, o sea, le toca hacerla, porque la culpa fue de él. Otra cosa es que demuestre que definitivamente el contrato no estaba con los dineros, digamos, disponibles para ejecutar eso. Pero si el contratista desarrolló un presupuesto que tiene base de precios unitarios y le dio como para ejecutar ese poco de casas con ese presupuesto, la culpa la asume el contratista, es decir, las pérdidas son para el contratista. Ah, ok. Profe, Sí. o como el ingeniero Uribe una vez nos dijo que hizo mal un presupuesto de obra y terminó ganándose 10.000 pesos en toda la obra. Bueno, por lo menos ganó 10.000 pesos. Les aseguro que van a ocurrir muchas situaciones que ustedes van a conocer de colegas suyos donde lo que pierden es plata. Es decir, estaban esperanzados uy, este contrato tiene muchísimos ceros hacia la derecha. Con este contrato quedó listo. Con esto se pensionan hasta mis bisnietos. Y puede ser que sí, claro que sí. Pero resulta y acontece que cuando lo empiezan a desarrollar, todo contrato es muy bueno mientras uno lo firma, mientras uno no lo está ejecutando. Ya otra cosa es cuando lo empieza a ejecutar, porque ahí ya se vuelve realidad. Entonces, perfectamente, usted por haber presupuestado mal, por haber colocado mal las cosas, por haber no identificado las actividades, todas las que eran, por haber, digamos, omitido cosas que obligatoriamente las tenía que hacer y le iban a generar costos, pues todo eso son pérdidas para el contratista. Y si resulta que acontece que a la final los precios realmente estaban demasiado ajustados para la obra, pues seguro que se va a pérdidas.
Eso ocurre mucho, eso ocurre mucho. Y, por ejemplo, este detalle en particular que les he nombrado respecto de los ensayos de laboratorio, de eso de que ustedes deben saber de parafiscales, de seguridad social y demás. Todo eso, si usted no lo tuvo en cuenta originalmente dentro del contrato, es decir, para que ese dinero de verdad saliese del mismo proyecto, pues se convierte en pérdidas para el contratista, de una. Porque, o sea, el que usted no tenga plata para hacerlo o que haya presupuestado mal, no lo exime de que no lo tenga que hacer de todos modos. De algún lado se lo van a sacar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Y eso en qué ha repercutido? Y aquí viene la cuestión de por qué eso de que, uy, pero los ingenieros civiles todos son unas ratas. Precisamente porque hay gente que no tiene ni la más remota idea de generar ese tipo de proyectos, tienen las conexiones súper buenas para ganárselos, pero cuando llegan, pues se dan cuenta de que no van a ganar absolutamente nada, empezando porque prácticamente todo se lo va a ganar con el que hicieron la parte corrupta, la parte ilegal, de sobornar para que les dieran el contrato. ¿Qué empiezan a hacer? A inventarse obra que no existe. ¿Para qué? Para poder simplemente robarse la plata. Y de ahí en adelante, pues todo lo que eso conlleva. Y eso, pues obviamente que no les va a pasar a ustedes, porque ustedes ya tienen en su mente, en su conciencia, todos los problemas que eso radica, todo lo que implica. Y sea como sea, aunque se siguen presentando cuestiones de corrupción, cada vez es más difícil los que estaban acostumbrados solamente a eso, porque el interventor lleva el bulto, el supervisor lleva el bulto, el contratista lleva el bulto, el de la entidad contratante lleva el bulto. Es decir, sea como sea, alguien va a estar respondiendo por las embarradas de otros, si es el caso. Bien, dentro de las actas, ahora sí, entrando directamente, las actas, existen las actas que fijo en cualquier contrato de estos de obra se nos van a presentar. Y son estas tres. ¿Cuáles? La de inicio. ¿Qué es el acta de inicio? Desde el día en que se suscribe, se puede empezar a desarrollar las obras o desarrollo del objeto del contrato. Recibo final ocurre cuando al final se ha desarrollado todo lo que fue contratado o lo que se pudo ejecutar respecto del objeto del contrato. ¿Por qué le colocó ahí específicamente o lo que se pudo ejecutar? Porque muy seguramente les va a pasar también que están en proyectos donde no, resultó que de verdad el dinero solo alcanzó para hacer el 30% de lo que supuestamente era completo el proyecto. Es decir, en la entidad contratante no generaron bien los dineros y no lograron gestionar unos recursos adicionales. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, le reciben hasta lo que usted ejecutó. Eso se lo pagan o hacen cruce de cuentas con otras deudas. Así de simple. Y lo que es el acta de liquidación, cuando se puede realizar el balance general de estas tres cosas, tanto técnico como administrativo como financiero. Y se genera obligatoriamente un paz y salvo entre el contratante y el contratista. Esa acta de liquidación es muy importante por esto, es el respaldo de la experiencia específica adquirida en ese contrato y que entra a sumar para los siguientes en los que se desee participar. Es decir, nosotros hicimos, qué sé yo, un puente de aquí a la luna, y pues todo ese concreto y toda esa vía de puente, bueno, es una experiencia específica importante. Apenas tenemos el acta de liquidación, con esa acta es que nosotros podemos participar en otros proyectos cuando solicitan eso, que haya construido al menos un puente de aquí a la luna. ¿Sí? Detalles como esos. Bien, entonces siempre, fijo, siempre van a estar esas tres actas. Las otras es dependiendo de la situación. Y aquí viene la cuestión. Casi siempre igual se presentan, pero pues realmente dependiendo de cómo se desarrolla el contrato, se presentarán una, otra o todas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la de ítems no previstos. Si se debe incluir actividades no contratadas originalmente, pero que definitivamente se requieren para el desarrollo a cabalidad del objeto del contrato. Es decir, nosotros no nos vamos a inventar, por ejemplo, si estamos haciendo la reparación de una pista de aterrizaje en cualquier aeropuerto del país o del mundo,
y resulta que acontece que queremos meterle, digamos, vallas publicitarias para otra cosa que no tiene nada que ver con el objeto del contrato, sino que saben que está la plata ahí y lo quieren meter dentro de ese contrato, eso no sería un ítem previsto. Por ejemplo, si digamos que no, que es que el dinero original no alcanzaba para, o no tenían presupuestado la demarcación de las zonas de la pista de aterrizaje. Entonces, bueno, ahora resulta que sí hay un dinerito y hace parte de ese objeto del contrato que era desarrollar la pista de aterrizaje de tal aeropuerto. Bueno, eso sí puede incluirse dentro de esa obra. Se presentará esta acta para la que se deberán anexar los análisis de precios unitarios, los APUs, y la justificación de su necesidad, ¿sí? Tampoco es porque sí, ¿sí? Debe ser que es algo que se requiere o que beneficia definitivamente el objeto contratado, el objeto del contrato. Acta de suspensión. Pueden haber una o varias. Siempre debe ser justificada. Nunca se puede recibir una obra o generar un acta de recibo parcial o final si el contrato está suspendido. Ojo que ese es un error también común y que ustedes pues ya cuando lleguen a revisar otros proyectos, otras obras, va a ser de lo que pueden mirar también de una vez. Si resulta que acontece que en lo que dice de tiempos de suspensión aparecen cobrando cosas o metiendo desarrollo del contrato. Cuando se está en la suspensión, simplemente ese tiempo no se tiene en cuenta. Se desplaza hasta cuando se presente un acta de reinicio. Durante este tiempo no se pueden ejecutar labores propias del contrato, ni administrativas, ni técnicas, ni financieras, ni nada, nada. Reinicio. Si existe un acta de suspensión, obligatoriamente se generará un acta de reinicio. ¿Cuándo? Eso sí no sabemos, pero es la única forma para poder a la final hacer un recibo final de obra y una liquidación del contrato, ¿sí? Un contrato que esté en tiempo de suspensión no se le puede hacer eso. Obligatoriamente hay que darle un reinicio para poder, por lo menos, digamos, liquidarlo. Y ven otras dos actas que son muy comunes que se presenten, que es lo que tiene que ver con recibo parcial, ¿sí? Se puede presentar cuando ya se ha ejecutado un buen porcentaje de obra. Es decir, que se puede cobrar una parte del valor total del contrato respaldado por obra ejecutada de ese mismo contrato, ¿sí? Normalmente sí sacan los recibos parciales de obra y aquí viene la cuestión, dependiendo del proyecto, así ustedes tengan todo el dinero del universo, ojalá lo tengan, para desarrollar sus proyectos de obras civiles, y sean de los que no importa, yo meto todo el billete y cobro al final para recibir en rama todo, yo no les recomiendo eso. Al menos, mínimo un acta parcial pase. ¿Por qué? Porque se puede llegar a la situación de, hay ciertas épocas de paso de vigencia de un año a otro. Supongamos que el contrato nos salió en la época de octubre, noviembre, de octubre y teníamos fecha de finalización en diciembre. Listo, lo desarrollamos todo, no pasamos ningún acta parcial y ese diciembre es del año 2019. Como teníamos todo el dinero, nosotros le invertimos y listo, terminamos el proyecto. Pasamos nuestra acta de recibo final para que nos paguen. Y resulta y acontece que se dio el 31 de diciembre y no nos pagaron nada. Es decir, no se desarrolló la ejecución de ese recibo parcial. Cuando pasa, por ejemplo, al siguiente año, que ahora ya no es 2019, sino 2020, en ese caso en particular, todos los dineros de cosas que no se hayan podido entregar o ejecutar en una administración en el año anterior, se demoran bastante para poderlas incorporar en los recursos o rubros del año de vigencia siguiente. ¿Qué es eso? Eso parece una bobada de que pase, no, pues cámbiale 2019 por 2020. Pero hacer todo eso desde el punto de vista financiero con el dinero, eso no es fácil, es demorado. Y normalmente, yéndoles bien, eso se va a demorar unos 3 meses. Supongamos que ustedes tenían buen dinero, pero el dinero era confiando de que a ustedes les iban, apenas pasaran el recibo parcial,
prácticamente a los 15 días ya tuviesen el dinero. Resulta que pasa un mes, pasan 2 meses, pasan 3 meses, o puede pasar mucho más tiempo. Pueden pasar 6 meses. Puede incluso llegar a que pase incluso para el otro año. Y les aseguro que en todo ese tiempo, el haber invertido por mucho dinero que uno tenga en algo y que no esté generando la retribución en el tiempo que es, genera pérdidas. Y para algunos eso puede generar, es la quiebra total. Entonces, por favor, ojo con eso. Intenten siempre. Si es el caso, cobren casi todo, pues obviamente tiene que haber la obra respaldando eso, digamos un 70%, un 80%. Cosa de que lo que les quede, que ustedes dicen, bueno, si me llega a pasar eso de que se demoran en pagarme por cualquier X y motivo, ya eso no me va a afectar tanto, o no me va a afectar, porque ya de pronto ya he recibido de lo otro. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso, y a veces, cuando ustedes sean los residentes de obra o interventoría, de pronto sus jefes no tienen muy claro esa cuestión. Y ustedes ya están en capacidad para poder decirles esas cosas. Por ejemplo, eso, tener ese tipo de apuntes con la gente que usted trabaja, así de simple, eso genera de que usted sabe. Y cuando la gente se da cuenta que usted sabe, a usted seguro que no le va a faltar trabajo. Porque sí puede ser que con ese jefe en el momento se acabe el proyecto, él seguramente lo va a recomendar a usted para otro, porque uno de lo que más hace es solicitar hojas de vida para, pues dependiendo de los proyectos, cuando uno no puede estar pendiente de ellos como contratista, que es la otra cuestión. Si son contratistas, estén pendientes de sus obras, poner a un residente de obra, y pues tiene que ser un residente de obra bueno. Y uno no es que conozca absolutamente a todos los ingenieros del mundo como para saber, si es bueno o malo. No. Entonces hay que ir, digamos, chequeando esa información respecto del referido. Es decir, preguntarle a los demás dónde ha trabajado, si fue bueno, qué hizo con esto, esas cosas. Profe, una pregunta. ¿Sí? Digamos, esos recibos o eso, ¿cada cuánto tiempo se lo pagan a uno? ¿O cómo sería el porcentaje ahí o el anticipo que le hacen a uno? Depende de las cláusulas que tenga el contrato. El contrato incluso puede decir que no, que el contrato es contraentrega, es decir, que no admite recibo parcial de obra. Pero normalmente sí los admiten. Dice, el valor del contrato se pagará en actas parciales y o recibo final de obra. ¿Sí? Si lo contempla, pues se supone que también le tienen estipulado, no, pues usted no puede pasar un acta parcial al otro día un acta de inicio, ni por el chiras. Tiene que haber ejecutado. Y de hecho, de todos modos, un contratista no lo hace en el sentido de que igual va a tener que reunir todo ese poco de anexos de información que ustedes ya vieron, y sea como sea, eso cuesta desarrollarla, para poder pasar un acta que de pronto solamente le repercute en dinero efectivamente eso que hasta ahora invirtió. Entonces, no, que haya obra. Normalmente, si es que no quieren tener mínimo un orden de magnitudes, al menos que para un acta parcial, al menos tenga un 30% de ejecutada. Y sobre eso van pagando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si es que piensan pasar varias actas parciales, entonces por ahí cada 30%, 30, 60, 90, y el último, pues que sea lo del recibo final de obra. Podría ser un factor fácil como para más o menos uno dimensionar, si es que de pronto no se tienen buenos recursos o se quiere de pronto evitar algún problema que uno ve que aquí están como complicados a la hora de pagar. Uno cuando es contratista de alguna entidad, uno sabe, ojo, ya no están pagando tales rubros o ya no están pagando tal cosa. ¿En algún momento la van a pagar? Claro que sí, porque es un contrato con el Estado. Pero ¿qué tal que se demore mucho y lo quieren a usted? El Estado, después de usted quebrado, hay que esperarse, no más. Sí, para eso es a lo que yo me refiero. Digamos, nosotros ejecutamos el 30% digamos, del contrato, ¿no? Sí. Entonces, digamos, nosotros tenemos derecho de pedirle a ellos de una vez lo que es el anticipo, o hay que esperar que ellos mismos. A ver, una cosa es anticipo, otra cosa es pago parcial. Entonces, vamos a hablarlo primero de lo que estamos hablando de respecto de pagos parciales.
Si usted ya tiene un 30% ejecutado, usted le solicita a su interventor. Yo ya tengo obra ejecutada, tengo esto, tengo este avance, pero necesito dinero y en mi contrato está estipulado que yo puedo pasar actas parciales. Pues él está en la obligación de aceptarle desde que usted cumpla con los requisitos. Otra cosa es que el contrato diga que no, que el contrato es, digamos, con dineros de fiducia y que lo mismo, solamente usted puede reclamar su primera plática respecto de cuando tenga ejecutado tanto porcentaje. De pronto no es el 30, sino el 40, ¿sí? Pero si eso es así, eso tiene que haber quedado estipulado incluso desde los pliegos de condiciones cuando usted participó en esa obra, porque usted seguramente mostró cierto músculo financiero, es decir, por lo menos en papeles de que usted tenía dinero como para ejecutar ese proyecto, o 3 veces ese proyecto, o 2 veces lo que costaba ese proyecto. Eso es normalmente lo que sale en los pliegos de condiciones. Entonces, sobre eso, pues se supone que usted los papeles que mete son reales, se supone. Se obra de buena fe sobre ese tema. Entonces, a usted le toca asumir eso. Y de resto, si está contemplado el acta parcial y usted ejecuta obra, tiene todo al día y a su interventor simplemente no le da la gana de hacerlo, usted lo puede denunciar. Porque él no puede ir en contra de lo pactado en un contrato, ¿sí? Él es alguien adicional al contrato. Ok, listo. ¿Listo? Listo. Profe, una preguntita un poquito aparte Pero referente a espere, la... déjeme, termino esto porque si no, no vamos a terminar. Y los que se van a perjudicar son ustedes específicamente, porque en el taller tienen que elaborar todo esto. ¿Listo? La modificación o ajuste de mayores y menores, cantidades de más o a añadir o mayores, cantidades a disminuir o menores, cantidades a eliminar, actividad nueva o actividad a incluir o actividades no previstas. Esa acta, y es de pronto redondeando con lo que había preguntado Chucho al principio respecto del PGIO, ese tipo de acta es una especie de matriz donde uno puede generar esos balances. Y dependiendo de eso, eso hará parte integral de una siguiente acta. Es decir, muy seguramente para nosotros poder cobrar algo que estamos ejecutando un poquito de más o que ya nos dijeron que sí lo podíamos cobrar y que sí podíamos hacer esa obrita de más, esas cantidades de obra adicionales, será porque ya se hizo un acta de estas. Si no, usted no puede cobrar algo así, así haya el dinero. Usted no puede cobrar más de lo que está contratado, ¿sí? Porque estaría generando un delito que se denomina hechos cumplidos. Entonces, para poder, digamos, darle validez a cualquier otra modificación que esté en pro de la ejecución del objeto del contrato, tendrá que generar un acta de modificación o ajuste de mayores y menores, como sea que la llamen en la entidad. En todo caso es eso, determinar cuánta cantidad de más, cuánta cantidad de menos, cuánta cantidad de eliminar, cuánta cantidad de incluir. ¿Sí? Y si tiene cantidad a incluir, pues es efectivamente lo de los ítems no previstos y obligatoriamente tendrá que anexar análisis de precios unitarios y la justificación de por qué se debe realizar. Ahora sí haga la pregunta. Profe, referente a por lo menos las actas de vecindad, ¿tienen que ser muy bien, o sea, muy bien detalladas? ¿O cómo hace uno para agilizarlas? Por ejemplo, cuando se está haciendo un proyecto de una vía. No, pues a ver, como siempre, el riesgo es suyo. Si usted hace una cosa muy somera, pues corre el riesgo de que no haya quedado claro no haya quedado claro las actividades que podían perjudicar a alguien. Y si viene y le hace reclamo, pues de malas, le toca asumirlo. Porque si él comprueba que fue por culpa de su obra, a usted le toca asumir ese costo de esa mejora o adecuación o remodelación o reparación de lo que le esté dañando a ese vecino.
Pues la idea es hacerlo rápido, pero hacerlo bien. Eso sí, esa es la cuestión del ingeniero civil. El Pero ingeniero ingeniero, civil tiene que entonces, ser efectivo. para evitar esos daños del vecino, creo que hacen una visita previa antes de la construcción. Si no Pues estoy mal, ¿no? eso hace parte del acta de vecindad. El acta de vecindad es eso, que usted visita el sitio, ojalá un video, por lo menos algún registro fotográfico, Ajá, evidencia toma de lo que está fotos haciendo, y con claro. eso es. Sí, porque aquí van a hacer un edificio cerca por el Rosario, entonces acá vinieron a este edificio a hacer esa vuelta, tomar fotos, si hay grietas o algo, para pues, cualquier daño que no sea parte de los que ya están, ellos tienen que responder. Sí, claro, eso es, exactamente eso es. Eso es lo que se hace. Esto es para cuando va a hacer el ingreso de la maquinaria pesada, ¿verdad, profe? Bien, vamos a hacer una aclaración respecto del recibo final de obra. Cada una de las actas esas que vimos, las que son fijas o las que pues, se pueden presentar según la situación del contrato, todas pues tienen su propio texto, es decir, la que es de inicio habla de que ese día, bajo esa fecha, se inician las labores del contrato. Si es de parcial, se reunieron en tal sitio a tal hora tales personas para recibir parcialmente las horas del contrato tal, cosas así. Pero, ojo con el recibo final de obra, que la gente tiende a confundirlo con la liquidación y dejan abierto un contrato sin generar el acta de liquidación. Entonces, de acuerdo con la naturaleza y finalidad tanto del acta de recibo final de los contratos como de la liquidación de los mismos, es claro que existen diferencias entre una y otra, pues al paso de la primera se refiere a la verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista de cara a lo estipulado en el contrato, es decir, la comprobación material de la ejecución del objeto contractual en los términos pactados. La segunda corresponde a un corte de cuentas definitivo entre las partes con la finalidad de que las mismas se declaren a paz y salvo y que extingue de manera definitiva el vínculo contractual entre ellas. Simplemente ejemplos de actas. Una vez más, las actas, dependiendo de la entidad, pues tiene su formatico específico, pero normalmente todo lo que está dentro de un acta, que es lo que estaba por allá de valor, pólizas, nombre de no sé quién, ¿sí? Toda esa información sí es muy, muy estandarizada en cualquier entidad. ¿Por qué? Porque es una información mínima básica que hay que tener para poder entender el contrato. ¿Sí? No, precisamente el acta, las actas como tal de desarrollo del contrato a partir del acta de inicio hasta el acta de liquidación, tienen condensado todo lo que es la parte anterior, es decir, la parte contractual y precontractual. Ahí hay información que ya nos dice eso, para no estar revisando de pronto cajas llenas de pura información de un contrato, que de hecho es así. Acta tiene su nombrecito específico, ¿sí? Su fecha específica, su consecutivo. Dentro de las actas que le había dicho que eventualmente podría salir alguna vez algún acta antes del acta de inicio, es un acta que se denomina de aprobación de garantías. Depende de la entidad, la pueden incluir como un acta de desarrollo del contrato. ¿Sí? Pues simplemente ya va a tener simplemente el consecutivo de que ya no va a ser la de inicio, la 001, sino sería la otra. Pero en general, casi siempre nuestras actas, y la primera es el acta de inicio y la última, la de liquidación. ¿Tiene una pregunta? ¿Sí? Hágala. Digamos,
que se suspendió un proyecto, ¿no? Mm. La cuestión, digamos, que si habían máquinas que habían hecho contratos con máquinas y eso, y se suspendió la obra, esos, obviamente esas máquinas le van a seguir cobrando el tiempo Ah, sí, de pero por ejemplo, son situaciones específicas. Normalmente una suspensión nunca se presenta sin que el contratista, digamos, no tenga ni idea. Esos son casos muy particulares. Caso particular, por ejemplo, lo del COVID-19, que a todas las obras les tocó suspender sus labores. Pues en ese caso, a eso sí a usted le toca hablar perfectamente, porque eso es una cuestión desde el punto de vista lógico, que primero, ninguno podía estar trabajando en esta época nada de maquinaria hasta cumplir con los protocolos de salubridad exigidos desde presidencia. Pues se supone que en ese tiempo no estuvieron trabajando, pues de pronto la máquina estaba allí, pero allí quedará. Y el operador, de hecho, no podía ingresar. Entonces tampoco a usted le pueden cobrar por algo que no está ejecutando. Normalmente, cuando es alquileres de maquinaria, el operador está en contacto directo con el dueño de la máquina y le dice, no, aquí estoy. Entonces él verifica que está allá. Eso sí, el tiempo que el operador esté en la obra, así la máquina esté parada, se la cobran. Es eso. Pero el tiempo que no se sabe, que no está ningún operador directo de la máquina, pues no tiene por qué. Además, eso sí ya depende de cada quien si se deja mangonear o no. Pues digamos que en este momento, unas pérdidas como esas, todo el mundo debe perder. Es decir, todo el mundo tiene que ser consciente. Yo cómo le voy a pagar a usted si no estuve en obra. Y si no, pues Ingeniero, empezará alguna demanda desde el punto de vista legal con eso. ingeniero, ya 7 minutos, ¿no? Porque tengo en cuenta lo de la grabación. Sí, no, pero la que se perdió es precisamente la que estaríamos grabando ahorita. Es decir, ahorita cuando se cierre esta y pasemos a la siguiente es donde me deben acordar. Ah, ok. Acta de liquidación del contrato, documento mediante el cual el representante legal del contratista hace entrega y el supervisor o interventor y o ambos, ¿sí? Y el ordenador del gasto, es decir, el contratante, reciben a satisfacción lo estipulado en el objeto del contrato, donde consta el valor inicial y final ejecutado, más los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin al contrato y poder declararse a paz y salvo. El supervisor o interventor incluirá en las actas toda aquella información que permita identificar el contrato, su plazo, valor, ejecución, relación de pagos, reclamaciones y demás aspectos necesarios para poder dar por terminado el contrato. El contenido general de las actas de supervisión e interventoría se establece como, bueno, aquí hay un ejemplito, para la elaboración de informes y actos de supervisión de obra. Pues todo acta de interventor pues siempre tendrá más escrito que respecto de las actas normales de seguimiento de obra. ¿Por qué? Porque debe generar precisamente el interventor debe desarrollar una descripción clara de qué ha pasado en el proyecto el cual le esté ejecutando esa labor. Bien, llegamos aquí a toda esa información que teníamos. Entonces, por un lado, nosotros con lo que es el presupuesto y lo que es el cronograma de actividades, podemos hacer en conjunto una verificación del desarrollo de un proyecto. ¿Cómo se hace? Ah, bueno, primero lo pueden hacer fácilmente en cualquier hoja de cálculo en Excel. De ahí para arriba, cualquier software de programación de obras, pues el que más utilicen, el que más les llame la atención, el que más sea amigable con ustedes, el que les parezca más económico, cualquiera sirve. Les recomiendo en general que sepan fijo manejar Excel. Después de eso, pueden el MS Project, pues digamos que es muy fácil de entender desde el punto de vista que se maneja en el mismo ambiente Windows porque es de la misma marca Microsoft. El S10 o SAP 10, que es el SAP financiero de seguimiento de proyectos, de esa empresa que de pronto ustedes han escuchado el SAP no sé qué, respecto de análisis estructural, ellos tienen software para cuanta vaina a ustedes se les ocurra.
Dentro de esos, ese es muy importante y es muy bueno también. Sobre todo, digamos, por lo menos hasta hace poco, creo que todavía lo siguen utilizando y exigiendo, cuando uno contrata con Ecopetrol, Ecopetrol es una empresa que maneja específicamente eso, internamente maneja es el SAP 10, SAP financiero, ¿sí? Todo lo que es interventorías internas y eso se hacen es con ese programa. Y otro de esos, pues igual, si les gusta, a mí me llama la atención, me parece como más amigable que el resto, pero pues no es tan comercial que digamos, el programa, el software Primavera. Y aparte de eso, habrán otros 850.000 millones de software que les puede servir. Entonces, usted escoge simplemente el que quiere, busca el tutorial que quiere, lo aprenda. Eso ya es más de querer ir un poquito más allá, porque seguro que de todos modos en sus cursos siempre se queda corto el tema respecto de que les enseñen pasito a pasito a dominar eso. Por eso toda esa vaina sí tiende más a ser, digamos, desarrollo profesional propio, es decir, a cada quien si quiere aprender de más. Y tutoriales existen todos los sabios y que pueden existir y pues, simplemente escogen el más agradable. ¿Qué se hace con eso? En general, porque lo que sí tienen que saber es cómo se maneja esa información. ¿Y cómo se maneja? Por ejemplo, simplemente en una hoja de cálculo, lo que tienen ahí en el circulito vendría siendo exactamente el presupuesto contratado, el presupuesto de obra. Es decir, ese mismo con el que ustedes se ganaron la licitación, ese mismo que viene dentro de la minuta del contrato, ¿sí? Ese mismo, tal cual. Y junto con él, pues después de desarrollar lo que son los análisis de tiempos y demás, termina usted siempre con un resumen del cronograma de actividades de ese presupuesto. Y normalmente el resumen más fácil, entendible y en general el que muestran todos los programas es el diagrama de barras de Gantt. Esto es un diagrama de barras de Gantt, lo que tenemos aquí dentro de este rectángulo con bordes redondeados, ¿sí? ¿Qué significa eso? ¿Qué significan esas barritas? Por eso es que diagrama de barras. ¿Qué significa cada barrita? Simplemente la duración en tiempo. Y esto tiene una marca de tiempo, es decir, una escala de tiempo, que se coloca siempre en la parte superior. Para el caso, por acá habla de meses, semanas y días, ¿sí? Entonces, me representa esa escala de tiempo, cuánto dura desarrollándose el proyecto y cuánto dura por desarrollarse cada actividad. Cada una de estas barras me indica el tiempo específico que dura en desarrollarse con la cantidad de cuadrillas o personal que hayan metido en la que hayan metido en la en el análisis de precios unitarios, ¿sí? Se supone que con eso es que van a obtener las duraciones. Tienen las duraciones, sacan el rendimiento, por lo tanto tienen el tiempo de duración de cada actividad, ¿sí? Cada actividad de esas. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Simplemente le vamos a hacer seguimiento a eso. Ya se va a acabar esta sesión, ya les comparto el link y seguimos con esto hasta terminar. Cualquier otra duda y pregunta me las hacen justo cuando terminemos esta parte, porque aquí vamos a ver cómo se ven las actas reflejadas también en un cronograma de actividades de seguimiento de obra, cosa que es lo que tienen que hacer ustedes. Profe, ¿y guardó la sesión?